Parece que en primer lugar hay que sostener la ventaja y las virtudes de la democracia por sobre los sistemas híbridos y autoritarios. Las democracias ganan en todos los rubros. Son mejores para el crecimiento económico, son mejores para la distribución de la riqueza, son mejores para el desarrollo humano, para el combate a la pobreza, para la protección del medio ambiente. Además de eso, además de esa preferencia por la democracia, que hoy hay que insistir porque hay liderazgos y planteamientos populistas en nuestra América que quieren pervertir esos valores de la democracia y escoger modelos, sea de populismo derecha o sea de populismo de izquierda. ¿Cómo defender la democracia? Bueno, mejorar su forma de operar. En primer lugar, hay que garantizar la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad democrática no es lo mismo que la gobernabilidad que interesa al presidente, es la gobernabilidad que interesa a una población. Que el voto sea útil, porque si se elige un gobierno y el gobierno no tiene capacidad de llevar adelante sus políticas, la gente pierde la esperanza de que, y pierde incluso el sentido de la votación. ¿Para qué voy a elegir si de todas maneras va a ocurrir siempre lo mismo? Entonces sí, elegir gobernantes es elegir a las personas capacitadas, con vocación democrática, con experiencia, para garantizar que esa democracia siga superviviendo. Y al mismo tiempo abrirnos a los espacios de lo que llaman democracia participativa, pero no como sustituto de la democracia representativa, sino como complemento. Y por supuesto dentro de ellos el principal, la democracia directa, el referéndum. En algunos temas, como he señalado, debe preguntársele al pueblo qué decide si vamos a seguir con el monopolio Recope, cómo vamos a resolver las plataformas de transporte y cómo vamos a mejorar nuestra democracia con diálogo y sobre todo consultando al pueblo. Mire, yo soy defensor de un sistema más parlamentario, por tanto, uno entendería que la votación popular determina, por ejemplo, la necesidad de que el gobierno construya un gobierno con incorporación de figuras y de representantes de distintos pensamientos políticos, siempre y cuando converjan en la democracia. Yo creo que se puede gobernar y se debe gobernar en diálogo con los distintos actores y representantes de la sociedad, buscando hasta donde sea posible el consenso o por lo menos construyendo las mayorías necesarias. A mí, por ejemplo, me tocó, siendo ministro de la Presidencia, impulsar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que contenía el crecimiento del gasto público, pero al mismo tiempo mejoraba la recaudación, una ley que no se había aprobado en 18 años. Bueno, se logró tener más que la mayoría, a pesar de la división legislativa, más que la mayoría necesaria prevista por la Constitución, y además que la Sala Constitucional validara por unanimidad esa legislación. De manera que sí es posible. Obviamente yo espero en un gobierno llamar a las mejores mujeres y hombres para que nos ayuden a gobernar. Por supuesto que incluyo a los de nuestro pueblo, a los de mi partido, pero también fundamentalmente a esas personas que no pertenecen a mi partido, que han pertenecido o pertenecen a otros y que son esenciales para lograr los consensos necesarios para avanzar una agenda legislativa. En algunos temas que dividen fuertemente al país, me parece que el tema debe ser enviado al referendo para concentrar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en sacar la tarea de una buena administración, de mejorar la educación, de mejorar la salud, de mejorar la vivienda, de mejorar las carreteras y de mejorar las condiciones de vida, sobre todo de las personas que más lo necesiten, y lograr que la gente tenga trabajo decente.
Me parece que hay 5 medidas que son esenciales. En primer lugar, limitar sustantivamente la discrecionalidad administrativa, de manera que no se pueda escoger tan libremente para acomodar a intereses de grupos espurios a la administración pública. En segundo lugar, más legitimación para plantear denuncias sin temor, legitimación para impugnar asignaciones de bienes, servicios o contratos públicos. 3, garantizar mucho más transparencia, no solo en los procesos de licitación, también en los beneficiarios de los bienes, servicios o contratos públicos. En cuarto lugar, buscar cero impunidad. Me parece que esa tarea le corresponde principalmente al Poder Judicial, pero el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden coayudar en esa tarea, simplificando los trámites, organizando mejor los trámites, sin violentar el debido proceso para garantizar que los delitos de corrupción no queden impunes. La corrupción también forma parte de un crimen, de una forma de crimen organizado. Quinto lugar, me parece que hay que revisar el modelo de operación. Si usted hace licitaciones donde solo 2 o 3 empresas pueden ganarla porque los requisitos son tales que impiden una verdadera competencia a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional, eso prohija a que pocas empresas se pongan de acuerdo y, como hemos visto y hemos sido testigos, se pongan de acuerdo para garantizarse todas las licitaciones y los contratos públicos. Eso hay que combatirlo. Eso se combate, como lo hice yo cuando estuve en la Caja, diversificando la contratación en todo el país, de manera que si se van a construir EVAIS en Upala o se va a arreglar una carretera en Upala, una escuela, que se pueda competir en Upala, que se pueda competir en San Vito, que se pueda competir en Guadalupe. Durante la pandemia, obviamente, hemos observado sectores que han sido muy fuertemente golpeados, particularmente el turismo. A nivel mundial fue tal vez el sector más golpeado por la propia naturaleza, las restricciones de vuelos y de transporte. En segundo lugar, también se vieron afectados los comercios pequeños y medianos que atienden al público directamente por la propia restricción de la pandemia. La agricultura tuvo un sistema mixto. Algunas áreas de la agricultura se mantuvieron, digamos, sobreviviendo a los peores efectos de la pandemia, pero otros sectores se vieron especialmente vulnerables. Y por supuesto también los distintos sectores del pequeño comercio, de los servicios y de la pequeña industria, que difícilmente pueden competir en un mundo con mucha restricción. ¿Qué se debe hacer? Bueno, no necesariamente copiar el modelo de las zonas francas, creo que es un modelo exitoso, hay que seguirlo impulsando. Muchos jóvenes han encontrado oportunidades de trabajo en ese modelo, pero lograr que las demás actividades económicas se le quiten trabas y restricciones. No solamente simplificando trámites, eliminando trámites. Más del 75% de las trabas y trámites son insostenibles, no se justifican ni avanzan nada en beneficio de los derechos de los demás, de la salud o del medio ambiente. Al contrario, la maraña más bien dificulta encontrar dónde están los problemas y aumenta sustancialmente la corrupción. Como se dijo en una época, detrás de cada permiso muchas veces hay un chorizo. Por tanto, hay que evitar esas trabas que hoy tienen atenazada sobre todo a la pequeña y mediana empresa en Costa Rica.
Bajar el costo de la formalidad, que pueda pasarse fácilmente de la informalidad a la formalidad, que no le cobren al informal 10 años atrasados de cuotas obrero-patronales, porque eso impediría que él alguna vez se convirtiera en formal. Al contrario, lo que hay que hacer es tenerles un puente de plata para que puedan inscribir a sus trabajadores, para que puedan inscribirse, tener acceso al crédito. El otro tema es la propiedad. En Costa Rica hay cientos de miles de costarricenses en las fronteras, en las costas, en las islas, alrededor de las ciudades, en las zonas rurales, que no tienen derecho al título. Por un prurito de sobreregulación, les han limitado la posibilidad de tener incluso acceso a un bono de vivienda, siendo las personas más pobres, incluso a desarrollarse, a pedir una patente. Entonces están siendo condenados a la pobreza permanente y condenados también a la informalidad, porque al no tener un título real o derecho de propiedad, se les impide poder acceder a un crédito en condiciones normales ante la banca comercial y no tener que acudir a los agiotistas o usureros que les cobran tasas de usura. También es necesario, a la par de eso, bueno, obviamente mantener un marco de equilibrio de las finanzas públicas, dar seguridad jurídica. Es esencial la seguridad jurídica. Estar cambiando las reglas de juego es fatal para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Ojalá bajar las cargas sociales, no las cargas que van a la Caja Costarricense del Seguro Social para pensiones o salud, pero yo creo que las demás deben ir bajando y después irse gradualmente compensando esos ingresos con cargas generales sobre el presupuesto nacional. Eso se puede hacer, y hacerlo significaría fundamentalmente tener más personas pagando cuotas de la seguridad social. Bueno, en primer lugar, eliminar cualquier oligopolio o monopolio en las frecuencias radioeléctricas, particularmente aquellas del 5G. En segundo lugar, me parece que hay que tener un plan nacional y concertado para llegar a garantizar que el 1.700.000 hogares costarricenses que tienen un medidor de luz lleguen a tener también acceso a Internet. Eso es posible, no solo de forma alámbrica, sino también de manera inalámbrica. Es posible hacerlo, obviamente también incluyendo los fondos de Fonatel, estos muy concentrados en las áreas más deprimidas, más alejadas del Valle Central y en las personas con mayores niveles de pobreza y en las escuelas y centros de salud y de atención a las personas con más necesidades. Creo que lo que hay que hacer es también eliminar las trabas y requisitos que existen para poder desarrollar un mercado mucho más amplio de acceso al Internet y a las tecnologías puntas. Lamentablemente, esas regulaciones que pretenden supuestamente ordenar el territorio, ordenar a los empresarios, terminan sirviendo de sedazos y de muros para que la gente más pobre, que no tiene esas conexiones, que no conoce también los procedimientos, pueda acceder. Creo que ahí la banca del desarrollo, una vez cambiado el modelo, tiene que dar su pie de apoyo para garantizar que las personas con más necesidades y más pobres tengan acceso a los servicios de Internet. La pandemia nos enseñó que frente al problema del cierre, sobre todo de las escuelas y colegios, hubo dos Costa Ricas. Hay dos Costa Ricas, la Costa Rica conectada y la Costa Rica desconectada, que no tuvo acceso a la educación. Bueno, me parece que en primer lugar dar seguridad jurídica, de manera que la gente entienda que en Costa Rica vale la pena invertir transparentemente aquellos capitales que son legítimos y que quieren invertir y crear riqueza para el desarrollo de nuestra sociedad.
En segundo lugar, me parece que a la par de la seguridad jurídica, que es esencial, también garantizarle a los costarricenses que el sistema tributario no es confiscatorio. Garantizar, por ejemplo, que no va a haber más impuestos en la próxima administración. Creo que los que tenemos nos permiten alcanzar las metas del fondo, con el Fondo Monetario Internacional, de tener un 1% de superávit primario para el año 2023, si la pandemia lo permite, y exagerando al año 2024, si la pandemia no nos lo permite llegar a tiempo a esa meta. Pero en cualquier caso, antes de empezar a apretar, hay que garantizar que sea fácil pagar los impuestos. En Costa Rica, cuando se hacen las encuestas de Doing Business o de competitividad, los empresarios, los patronos, los que pagan impuestos, se quejan más de los procedimientos y de la dificultad de pagar impuestos que del monto de los impuestos. Por supuesto, al mismo tiempo hay que tener un Ministerio de Hacienda que garantice que nadie pueda evadir legalmente y que se puedan fiscalizar y acuerdos internacionales para combatir digamos, aquellos que sacan dinero del país, no con el objeto de desarrollar empresas que al final también benefician a Costa Rica, sino con el objeto de evadir impuestos. Ahí vamos a ser contundentes. Al mismo tiempo que queremos que haya empresas que estén seguras para invertir, seremos también muy estrictos en aplicar la ley y no permitir la evasión fiscal. Bueno, en primer lugar me parece que deberíamos reencontrar lo que se planteó y lo que yo planteé desde la Junta de Notables en el caso de la regla fiscal a nivel constitucional. En esa regla fiscal que se aprobó por Comisión Legislativa en el año 2017, que era una reforma constitucional, ahí no se restringía el gasto los gastos de capital, que son los gastos de vivienda, los gastos de infraestructura, son los gastos ordinarios. Y por tanto, liberalizar esa inversión, con los equilibrios fiscales siempre necesarios, pero liberar de esas reglas de contención lo que es la inversión en obra pública y en vivienda para los sectores. Porque esas inversiones permiten dinamizar la economía, crean más riqueza y por tanto permiten mejorar incluso la recaudación fiscal y generar mucho más empleo. No es restringiendo la inversión en obra pública como vamos a lograr combatir el desempleo. Es al revés, más bien incentivando. En un estudio que se hizo en los años 50 y 60 en los Estados Unidos de que era la actividad más importante para bajar la mortalidad infantil en los estados del sur, desde esa fecha ya se descubrió que la inversión en infraestructura había sido, en carreteras y infraestructura vial, había sido más determinante para bajar, por ejemplo, la mortalidad infantil que la propia inversión en salud. No es el caso de Costa Rica, pero lo cierto es que invertir en infraestructura permite mejorar sustancialmente nuestra economía. De manera que yo no le tengo miedo al gasto en gastos de capital, siempre y cuando, para evitar lo que pasó con Cochinilla y con Diamante, no se permita jamás licitaciones amañadas o que solo vayan a 2 o 3 empresas que tienen intereses y beneficios en relación con los empleados públicos. Ya he señalado que la regla fiscal que me parece más equilibrada es la regla fiscal constitucional, que fue la que se aprobó en diciembre por iniciativa de quien les habla, para lograr que a nivel constitucional haya equilibrio fiscal. Creo
en el equilibrio fiscal, pero creo que ese modelo era más flexible y más finalista de lograr el fin público que la regla que hoy está aprobada a nivel legal. Creo que ahí se puede hacer un ajuste precisamente para encontrar lo que se plantea en la regla fiscal constitucional que esperemos que algún día se apruebe. Es más flexible frente a situaciones de crisis, es más flexible frente a situaciones de desarrollo de la economía y desarrollo, por ejemplo, del empleo. Por ejemplo, ya lo dije, al no tener restricciones tan fuertes o no tenerlas en relación, por ejemplo, con los gastos de capital. Las restricciones con los gastos de capital son específicamente para combatir la corrupción, no para impedir el desarrollo de la obra. De manera que al mismo tiempo que somos muy estrictos, implacables contra la corrupción, precisamente dejando que las licitaciones sean más amplias para que no participen solo o se las lleven 2 o 3 empresas con contactos con la administración pública, precisamente para que haya en todo el país una competencia plena, que evite la colusión, que evite el monopsomio, donde hay una sola empresa o dos que casi prácticamente son los únicos que pueden venderle al Estado por los requisitos que se exigen en esas licitaciones, y entonces al mismo tiempo que avanzamos en la obra pública podemos ser contundentes en evitar y transparentes para evitar la corrupción. Bueno, es verdad que en el caso costarricense, después de impuesto, hay una pequeña mejora en redistribución. En un libro reciente yo cito los datos, pero no lo suficiente. Nosotros estamos muy lejos del equilibrio, digamos, de ingresos que tienen países desarrollados de la OECD. Nosotros podemos avanzar en distribución de la riqueza, sobre todo mejorando las condiciones de los sectores más pobres y de los propios sectores medios, bajos, para que puedan acceder a un desarrollo económico mayor. En los últimos 20 años, Costa Rica, la distribución de la riqueza ha sido prácticamente invariable, medida por la CEPAL o medida por el BID, mientras otros países mejoraron la distribución de la riqueza. Me refiero a datos antes del 2019, antes de los efectos de la pandemia, que seguramente tendrán un impacto decisivo en la distribución de la riqueza de forma negativa. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, lo que hemos aprendido, es decir, no es solo tener un sistema impositivo, sino sobre todo cómo gastamos. Una parte en Costa Rica de la mala distribución de la riqueza depende del sueldo de los empleados públicos superiores. Lamentable, esos pocos países tienen esa condición tan particular, porque el menos del 13% de la población económicamente activa trabaja para el Estado, pero en la caja más del 45% de las cuotas obrero-patronales son relacionadas con los empleados públicos. Es decir, ese 13% representa casi la mitad de todos los ingresos por cuotas obrero-patronales. No se trata de bajar, obviamente, los ingresos de los empleados públicos, pero es verdad que lo que ha subido más y lo que ha hecho mucho más brecha en el coeficiente Gini, como han señalado varios estudios, una parte es un poco la concentración de la riqueza, pero la otra parte, la diferenciación entre los sueldos del sector público y los sueldos del sector privado. Antes la diferencia era 65%, hoy la diferencia es de más de 160%. Bueno, ahí hay varias necesidades. Obviamente el apagón educativo significó un tremendo golpe a la educación, que venía ya además muy golpeada por una huelga insensible de la educación en el año 2018.
que dejó por fuera ese año prácticamente a la gran mayoría de los educandos. Y si a eso agregamos los efectos de la pandemia del 2020 y del 2021, tenemos una de las mayores catástrofes de la educación en la historia de este país. Bueno, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, no lo vamos a resolver en un año, no tratar de compensar en un año lo que se perdió. En segundo lugar, concentrarnos en esas 5 materias básicas que insiste mucho la OECD y los organismos internacionales para garantizar que nuestros muchachas y muchachos puedan ser competitivos, obviamente en ciencias, obviamente en matemáticas, obviamente en español, obviamente en inglés y obviamente en las ciencias o los estudios sociales. Concentrarse en esos 5 a la par de las disciplinas del arte y del deporte, garantizar que los estudiantes puedan recuperar en un plan de 3 o 4 años lo que se perdió y lograr que además haya mucho más autonomía de los centros educativos. Hoy los centros educativos no tienen autonomía para escoger sus prioridades, por tanto los padres de familia, la participación de los padres de familia es mínima porque no tienen incidencia, todo se define desde el nivel central, sea desde el ministerio o desde los gremios, cuando lo que hay que hacer es en cada centro educativo darle más poder al profesor en el aula, más poder al maestro en el aula, quitarle las cargas administrativas de informes sobre informes y estudios que tienen que realizar aparte de la enseñanza y darle a los centros educativos autonomía para competir y ojalá temáticos, que cada uno tenga su representación, si quieren ser en el arte, si quieren ser en computación, en robótica, en idiomas, en deportes. Lo que hice cuando fui presidente ejecutivo de la Caja, garantizar que las cirugías, las consultas con especialistas, los estudios de diagnósticos crezcan mucho más que lo que crece la población, sin aumentar excesivamente o muy poco los gastos. En segundo lugar, hacer lo que también hice, bajar las listas de espera a mucho menos de la mitad. Y que no haya listas de espera a más de un año bajo ninguna consideración. En los casos en que eso no ocurre, porque no se den las circunstancias, permitir lo que ya permite la ley constitutiva de la Caja, que el usuario pueda acudir a servicios privados y exigirle a la Caja el pago. En lugar de tener que ir a la Sala Constitucional a plantear un amparo de salud, como ocurre cotidianamente, dejar que los usuarios encuentren una salida. Eso lo que va a hacer es obligar a la Caja a priorizar la atención de las personas en salud. En el caso también de atención primaria, yo he planteado la necesidad de crear 1000 médicos de barrio, 200 médicos de barrio por año. Eso costaría menos del 1% del actual gasto de salud, que crece en promedio más del 6% anual en términos reales, de manera que pudiéramos tener en cada barrio un médico de cabecera que atienda a la población y además asegurar que no se premien las referencias y las contrarreferencias, es decir, la referencia porque hay que pedirle a un especialista un medicamento que solo puede dar el especialista cuando podría darlo perfectamente el médico general. Una vez que un especialista en cardiología, por ejemplo, consideró que debe tomar Plavix, de ahí en adelante mandarlo al médico general para que sea él el que lo siga recetando y no tener que volverlo a mandar al hospital para que alargue la fila y no atienda a las personas que más necesitan la consulta con especialistas. En eso, ahí la experiencia propia y lo que se avanzó creando más de 400 CEBAIS en 4 años y bajando la mortalidad infantil en mi periodo, creo que es esencial. Bueno, yo en el año 2001 publiqué un libro blanco sobre el sistema de invalidez, vejez y muerto, cuando era todavía presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Creo que ahí hay una buena parte del guión para enfrentar ese problema. Es verdad que en esa época hubiera sido, si se hubiera hecho con la gradualidad que se planteaba, habríamos tenido mucho más posibilidades de garantizar nuestro sistema de pensiones mucho más allá del 2050. Ahora tendremos que tomar algunas medidas. Yo creo que algunas cargas
cargas que van en este momento para financiar otros programas del Estado deben ir pasando poco a poco al sistema, para no aumentar, más bien bajar las cargas sociales, ir pasando a financiar el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social. Es esencial no aumentar las cuotas obrero-patronales. Ese camino nos lleva incluso a la quiebra del sistema, porque obliga a la gente a irse a la informalidad. Como hemos visto en los últimos informes, pasamos de 36% en algún momento de informalidad a más del 47%. De manera que, lejos del aumento de las cuotas, lejos de ayudar al financiamiento de la seguridad social, lo que hacen es aumentar o agravar la crisis. Me parece que impulsar la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, toda la vida ha trabajado la mujer más que el hombre, pero también al trabajo remunerado permitiría que vayamos compensando lo que llaman el problema del perfil demográfico. Tenemos una sociedad cada día más envejecida. Otras sociedades más envejecidas que Costa Rica han logrado mantener el equilibrio de su sistema básico de pensiones, en este caso invalidez, vejez y muerte de la Caja, y debemos aumentar. Al mismo tiempo, lo digo con toda transparencia una vez más, me parece que todos los sistemas deben converger y tener los mismos principios de la Caja. Por lo menos la cuota de patrono no puede ser mayor para otros sistemas que para la de la Caja. Bueno, me parece que lo primero es garantizar la producción local. En algunos casos, sobre todo, especialmente en aquellos donde somos competitivos, sin descuidar aquellos casos en que, aunque no seamos los más competitivos, hay razones históricas, étnicas, de desarrollo. Por ejemplo, eso pasa mucho alrededor del maíz y de los frijoles. Pero en general necesitamos ser eficientes en la producción agrícola. Lo somos. En más de 50 productos nosotros somos muy competitivos. Somos más competitivos que el resto del mundo. Es probable que tendremos que seguir importando trigo para hacer harina o para hacer el pan, pero al mismo tiempo tendremos que seguir impulsando la exportación de yuca, la exportación de helechos, la exportación de palmito, la exportación de otros productos agrícolas que originalmente no eran tradicionales, de la pitaya, etc. Tenemos mucho margen para eso, pero lo más importante es a los agricultores garantizarle, primero, acceso a caminos que bajen los costos de transporte. Costa Rica, los costos por kilómetro de transporte son prácticamente 5 o 6 veces los costos que enfrentan, por ejemplo, productores en Europa o en los Estados Unidos. En segundo lugar, repensar y replantear completamente la banca del desarrollo. No dejando que el primer piso de la banca del desarrollo sea manejado por bancos comerciales, sino más bien por lo que antes se llamaban juntas rurales de crédito, que conocen a los deudores, que saben su capacidad, que saben su compromiso, porque hoy por hoy les están aplicando las mismas reglas de la banca comercial. En tercer lugar, me parece a mí, ayudarles otra vez con la extensión agrícola. Antes los ministerios de Agricultura, el INDER u otras instituciones apoyaban sensiblemente a los agricultores. Hoy prácticamente parecen inspectores agrícolas o fiscalizadores, no colaboradores. Bueno, en primer lugar, en cuanto a las reservas biológicas, garantizar las que existen, cuidarlas, garantizar que sigamos teniendo más del 50% de cobertura arbórea en este país. En esa parte hemos logrado un cierto éxito, no así en la suciedad de nuestros ríos o en la contaminación de nuestras ciudades. En ese campo tendríamos que sonrojarnos internacionalmente. Hemos avanzado mucho en lo que es protección de parques nacionales y reservas biológicas, pero
tenemos muy poca protección del ambiente en las ciudades y en los ríos. Bueno, y esa es una tarea que tenemos pendiente. En cuanto a la descarbonización, lo que tenemos es claramente el compromiso principal es ir descarbonizando el transporte, empezando por impulsar el transporte público. Por eso yo sí creo en el tren eléctrico, por eso creo en el metro, por eso creo en otros medios de transporte público que garantizan mucho menos consumo del carbón para garantizar que las personas puedan moverse. Y en cuanto a los vehículos particulares, promover mucho más sustantivamente los medios de transporte eléctricos que no sigan contaminando el ambiente. Creo que nosotros todavía podemos avanzar más en las metas fijadas para el 2030, para el 2035 y para el 2050 en la descarbonización. No solo por nuestra propia vocación de protección del medio ambiente, sino también para tener la voz y la moralidad para ir a exigir a los demás países que cumplan. Porque cuando uno cumple y cumple sustancialmente con la descarbonización, tiene una fuerza y una voz en el mundo mucho más poderosa que cuando uno hace un discurso pero que no se compadece con nuestra propia realidad. De manera que sí, más protección del ambiente, sin ninguna duda, más compromiso con la descarbonización. Como saben los costarricenses, fui un actor muy decisivo en la incorporación de Costa Rica en la OECD. Mi oficina se coordinaba los distintos ministerios para garantizar el cumplimiento de las metas y garantizar la inclusión de Costa Rica en la OECD. Visité la OECD, visité al secretario general para volverle a insistir en los compromisos de Costa Rica, y Costa Rica demostró que se podía alcanzar esos compromisos y lograr la meta. Ahora toca sacarle el jugo a esa presencia del país en ese organismo de países más desarrollados, y eso pasa por mejorar sustancialmente nuestra educación, en la que quedamos muy por debajo de los estándares de la OCDE, mejorar sustancialmente nuestros estándares de gobernabilidad democrática en el dos sentidos: por un lado, en garantizar que sea la población la que tome las decisiones y se sienta partícipe de las decisiones de gobierno, no de grupos de interés o de presión. En segundo lugar, garantizar que sí, las autoridades electas a nivel legislativo o a nivel ejecutivo tengan la capacidad de impulsar sus proyectos con los que fueron a pedir el voto a los ciudadanos, de manera que no se les pongan palos a la carreta o que un grupo minoritario no impida que la mayoría tome decisiones. Eso pasa todavía por hacer otro ajuste al reglamento legislativo, para garantizar sí que las minorías puedan levantar su voz, hablar en contra de proyectos, tratar de mejorar los proyectos, pero al final no impedir la decisión por las mayorías previstas constitucionalmente para tomarlas, sea en el Poder Ejecutivo, sea especialmente en el Poder Legislativo. Me parece que en el campo fiscal, ahí hay todavía unas tareas pendientes importantes que podemos avanzar a partir de la experiencia y del apoyo de la OECD. Me parece que en la lucha contra el narcotráfico, entender en primer lugar que lamentablemente hoy somos víctimas, nuestros jóvenes y no tan jóvenes, de
digamos, de la propensión a, digamos, a ser drogadictos o a ser consumidores. Ya no solo puente hacia otras naciones, sino también destino de mucha de la droga que se produce a nivel internacional. En eso lo que tenemos que hacer es obviamente seguir la batalla para combatir, digamos, el narcotráfico, combatir el lavado de dinero, combatir con acuerdos internacionales. Yo no descarto plantear la reforma constitucional para extraditar a costarricenses que estén en el crimen organizado. No se vale ocultarse haciendo nacional frente a delitos que se cometen, internacionalmente. Me parece que al mismo tiempo, yo creo que en el tema bancario, mantener las reglas que garantizan que no se pueda, que hoy tienen los bancos para informar sobre usos indebidos. Me parece que los tribunales, una vez que las autoridades lo solicitan, deben autorizar obviamente el acceso a las cuentas bancarias. Incluso en el caso de los políticos he señalado que la Contraloría, a la vez que nosotros hacemos la declaración de bienes, la Contraloría también pueda verificar directamente en los bancos si lo que nosotros declaramos corresponde a esa realidad. Y sobre todo, mucho más transparencia, mucho menos posibilidades de ocultar a través de grupos de presión o de interés, tanto en el financiamiento de las campañas como en la acción de los poderes ejecutivo y legislativo. Y en eso mucha fortaleza de los que los costarricenses elijan. Saber quiénes han sido capaces de decir no, nunca. Bueno, en primer lugar he señalado que debe ser emergencia la construcción de más espacios carcelarios. Es indebido, inhumano meter una cantidad de 1.500 personas en espacios que estaban previstos para 500, 600 personas, por una parte. Por otra parte, también creo que es excesivo condenar a algunas personas o pasar a la cárcel cuando se pueden resolver por otras vías, cuando no son delitos violentos o no son delitos que afectan a los demás seres humanos. Me refiero, por ejemplo, al pago de las pensiones alimentarias. Me parece que lo que hay que hacer es obligarlos a trabajar para pagar las pensiones, pero meterlos en la cárcel ni garantiza el pago de las pensiones, ni garantiza que podamos atender mejor a los niños y niñas, que es la pretensión fundamental de las pensiones alimentarias. Me parece un error seguir con la política de estar encarcelando a personas que tienen deudas alimentarias, que no son delincuentes, que pasan por una situación difícil. Bueno, entonces hay otros mecanismos. Igual me parece a mí que con otros delitos que son de orden administrativo, que si construyó sin permiso, que si se metió un metro en la zona marítimo terrestre, bueno, pues desmantelar lo que construyó y obligarlo a pagar el costo, pero meterlo a la cárcel no resuelve el problema. Eso nos permitiría dedicar los fiscales, los defensores, los tribunales a combatir el verdadero crimen, aquello donde exista violencia sobre las personas o sobre las cosas, que es lo que más afecta a los seres humanos, donde haya delitos de corrupción así, y crimen organizado o el narcotráfico. Para lo demás, tampoco estar metiendo a un muchacho porque se fume un purito de marihuana, estar metiéndole en una cárcel cuando eso quita espacio para meter a los verdaderos delincuentes, que son probablemente los que le venden la droga a ese muchacho.